Hola, ¿cómo estáis? Es viernes y nos encontramos para canalizar hoy al Arcángel Metatron. A partir de ahora, ya os lo comenté en el último encuentro, nos vamos a ver cada 2 viernes, pues porque estoy ahí, ya sabéis, cocinando nuevos cambios y me va a llevar un tiempín poder encauzar todo lo que tengo en mente, así que os iré contando sobre la marcha. Pero hoy vamos a lo que vamos. Tenemos al Arcángel Metatron. El Arcángel Metatron quizá ya lo conocéis, probablemente ya lo conocéis, mejor dicho. Es un arcángel que es de jerarquías superiores y se podría decir con cariño, yo le llamo el jefe. Le llamo así con cariño, igual ya sabéis que dentro del mundo de los seres de luz, las jerarquías están como por distribuir ¿no? Distribuir a lo mejor, iba a decir tareas, pero igual tampoco me gusta, no sé, sería como distribuir objetivos, quizá distribuir energías y maneras de manifestarse, pero nunca desde un lugar de superioridad o inferioridad, ¿eh? Ellos no vibran desde este lugar. Aún así, hoy tenemos al Arcángel Metatron y nos va a hablar de la energía vibracional. Es un tema que últimamente lo estoy trabajando mucho porque ya sabéis que voy a sacar próximamente la segunda entrega del curso de Mago Merlín. El año pasado tuvimos la alquimia emocional, este año tendremos la alquimia vibracional. Entonces, bueno, parece que es el tema del mes porque yo llevo semanas trabajando en la alquimia vibracional y hoy vamos a hablar de la energía vibracional. Así que nada, fantástico, yo feliz de la vida de darle voz al Arcángel Metatron, que siempre es un placer. Así que, si os parece, lo vamos a descubrir juntos, que es lo que nos tiene preparados. Hola a todos, gracias por los que os habéis añadido ya. Qué guapa, gracias Ana. Ay, ¿qué tal? Uy, perdona Eva, no quería, se me ha puesto solo, pero bueno, bienvenida. Ahora luego ya sabéis que va a escoger el Arcángel Metatron el mensaje. Entonces ahora estaba como intentando saludar. Lo que pasa es que se me han movido los mensajes, ¿vale? Gracias Mariela. Nos encanta Metatron, Rocío, ¿cierto? Muy bien, pues si os parece, vamos a darle voz al Arcángel Metatron, que él mismo se presente. No me he presentado. Para aquellos que no me conozcáis, soy Marcia Carbonell, soy canalizadora profesional. Tenéis aquí, vale. Aquí tenéis la página web donde ahí os explico lo que necesitéis saber. Ya sabéis que acompaño a aquellas personas que lo desean a despertar sus habilidades naturales, como son la canalización o las prácticas chamánicas, en fin, la conexión con los seres de luz, que es algo natural, la hacemos con esa habilidad. Y acompaño a las personas que exploran estos caminos. Tenéis una meditación guiada gratuita para poder conectar con los seres de luz, para poder daros cuenta de que es algo que está ahí instintivo, que forma parte de vuestro instinto natural. Y tenéis una meditación guiada gratuita por aquí, si estáis en YouTube debajo, si estáis en Facebook arriba. No me enrollo más, breve presentación y listo. Hola a todos, vamos allá. Vamos a ver qué nos cuenta el Arcángel Metatron. Desde buena mañana, que ya estamos hablando hoy. Hoy llevamos un día, Metatron y yo. Ay. Con la fuerza de la vida, llegáis a caminos inexplorados. La fuerza de la vida es la fuerza del cosmos, entretejiéndose en vuestras opciones, entretejiéndose en vuestras respiraciones, entretejiéndose en vuestros pasos. La fuerza de la vida es la fuerza de la voluntad, una voluntad divina que viene de lejos, algo que es tan grande que es infinito y a la vez es tan sencillo que está en todas las pequeñas cosas que os rodean. A través de la fuerza de la vida llegáis a caminos que no sospechabais, caminos que en ocasiones no entendéis hacia dónde os llevan. ¿Cómo podrían ser estos caminos? Los caminos del alma. Hoy vengo a deciros que la energía vibracional que se está desarrollando en estos tiempos es de profundo despertar. Y tenéis a vuestro alcance la energía de la vida acompañándoos. No tengáis miedo. No hay nada que debáis temer.
Ahora bien, confiad. Confiad en el destino, si le queréis llamar así. Confiad en la voluntad de los dioses, si le queréis llamar así, o confiad en la fuerza de la vida. Simplemente confiad y entregaros a aquello que es vuestro camino. No tengáis miedo, pues un profundo despertar se está dando en muchos de los que me estáis escuchando. Un recordar antiguo, algo que ya habíais visto en vosotros con anterioridad, pero que nunca habíais entendido la magnitud con la que os abrazaba. Hay nuevos caminos que llaman a vuestra puerta, nuevos caminos que quizá nunca sospecharais que fuera vuestro. Y hoy os abrazo para entregaros este profundo mensaje. El camino que se os entrega en estos tiempos es vuestro camino del alma. Ay, a mí ya me ha... Le doy las gracias al Arcángel Metatrón. Él se presenta así. Hoy nos viene a hablar de aquello que se despierta en nosotros en estos días. Ya, ahora no recuerdo si fue... Perdonad, porque igual ahora llevo un follón de mensajes, ya no sé dónde los he dado y cuándo. Pero bueno, no hace mucho nos entregaban energías que para agosto iba a haber una energía en la que íbamos a repetir procesos antiguos. Uy, que se me desmonta el plato. Un segundo. Voy a poner esto bien. Vais a descubrir que estoy en el garaje de mi casa. Bueno, no hay secretos ya, somos familia. Os quería comentar, ya nos entregaban los seres de luz el mensaje de que en agosto se despertaban de nuevo energías antiguas, pero que no tengamos miedo, no es que volvamos a repetir, no es que volvamos a tropezar con la misma piedra, sino al contrario, que se nos da una nueva oportunidad porque ahora estábamos más preparados debido a todo lo que habíamos trabajado energéticamente a lo largo de los últimos meses. Estábamos preparados para retomar viejos patrones que habían quedado prácticamente sanados, pero quizá no del todo, o habían quedado a medias, vaya, que a lo mejor no lo llevábamos tan bien como pensábamos. En todo caso, se repetían patrones, pero que era algo bueno de que se repitieran, aunque no fueran agradables a simple vista. En todo caso, eso es lo que nos comentaban a principios de mes. Hoy, el Arcángel Metatrón va un poquito más allá. Dice, a raíz de esto y de este trabajo que estamos haciendo de liberación, de encararnos de nuevo a procesos que nos daban cierto miedo, quizá, o cierto reparo, pero ahora desde las herramientas de quienes somos ahora actualmente, lo que se nos está diciendo hoy Metatrón es, hay un camino que se os pone en los pies, un camino que quizá nunca pensasteis que fuera vuestro, quizás sí, igual depende de cada uno, pero Metatrón generaliza en esta línea, ¿no? Nos comparte que muchos de nosotros no pensábamos que hubiera ese camino en nuestro transitar. Y hoy nos dice, sí, así es. Primero tenía que caer lo viejo para que pudierais despertar a algo que probablemente ya llevaba tiempo allí, esperando que fuera su turno. Y ahora se empieza a manifestar cada vez con más fuerza. Así que nada, yo ya estoy emocionada porque en mi caso yo ya sé por dónde va, lo he visto clarísimo. Y ya me veáis ahí con la lagrimilla yo medio cayendo. Ya veremos. Yo os decía, hace 2 semanas os dije, se vienen cambios, pero es que estas 2 semanas han sido fantásticas y quizás se vengan más cambios de los que pensaba, pero igual ya iremos viendo cómo lo situamos, cómo lo encauzamos, porque la vida, madre mía, en 2 semanas te puede sorprender, ¿verdad? Puede ser una locura 2 semanas a veces de procesos bonitos. ¿Cómo estáis? Pues ahora sí, si os parece, vamos a pedirle a Metatrón que escoja vuestros mensajes. Ya sabéis que podéis escribirle la pregunta que queráis al Arcángel Metatrón. Bueno.
¿Cómo estáis? Qué bien. Os veo motivados, como a mí me gusta. Vamos allá. Ahí lo tengo. Aquí. Anabel, ¿cómo estás? Ay, qué gracioso. Hola, bonita. Mi amado guía Metatron, gracias por siempre acompañarme. ¿Tienes algún mensaje para mí a través de mi amada maestra Marcel? Esta etapa está siendo desafiante. Ay, Anabel. Bueno, ánimos. Me imagino que será desafiante. Es desafiante para muchos. Es una palabra bonita decirlo desafiante porque lo tomas como un reto ya. Por solo la manera en la que te expresas ya te honro porque está muy bien. Tomándolo ahí como un reto y como algo, como una oportunidad. Pues Anabel, parece que sí, ¿eh? Se nota que te tiene cuidadita. Vamos allá, que te has cogido la primera. Cuando la luna brilla, lo puede hacer con más intensidad de lo que lo hace el sol. Esta noche has tenido luna llena, querida mía. Esta noche has tenido un despertar. Y está dibujando en tu frente el símbolo de la luna llena. Esta noche has tenido luna llena y las sirenas han cantado contigo. Es el momento de despertar, te decían. Es el momento de recordar. Tiempos pasados llegaron a tu mente. Tiempos ancestros se despertaron en tu corazón. Y yo vengo a decirte que no están tan lejos y que aquello que fuiste podrás volverlo a ser. El mar es tu talismán y los seres que hay en él también. La luna es tu guía, tu foco, tu faro. No tengas miedo a la oscuridad. La luna te guía a través de ella. Y vengo a decirte, ya antaño fuiste chamana, guía, sacerdotisa. Ya antaño guiaste a las personas a ser portal, portal entre mundos, conectores entre mundos. Y así volverá a ser, creadora de portales. Yo a ti te honro, la luna a ti te honra y el mar a ti te honra. Sabemos que nos honras de vuelta y te agradecemos que así sea. Pero no pierdas tiempo en agradecernos, cuando el verdadero agradecimiento debe salir de ti hacia ti, de ti para ti. Agradécete todo lo que has transitado. Agradécete todo lo que te ha llevado hasta aquí. Agradece tus pasos, tu valentía y caminar a pesar de la incertidumbre. Agradécete y deja que la luna guíe tu camino. Esta noche has tenido un despertar. Agradécetelo. Anabel, Metatron te dice que esta noche has tenido un despertar. Y seguro te ha quedado claro. La cosa es como que te des el espacio de agradecerte. Él habla de que les tienes mucho agradecimiento y es bueno eso, no es que sea algo que rechacen. Simplemente que ahora te invita a ponerle más énfasis al agradecimiento hacia adentro, hacia ti misma, agradeciéndote tu historia, tu presente y el futuro que vas a poder desarrollar, tu experiencia como Anabel, al fin y al cabo. Y Metatron, perdón, te invita a poder dar espacios para trabajarte el amor propio y el agradecimiento. Has tenido un despertar intenso
conoces y eres sabedora de que eres portal entre mundos, conoces y eres sabedora de que hay esta historia dentro de ti, y ahora te dice, pues ya no tengas miedo. Simplemente la última pieza que le falta a esto, pues es el amor, cultivar el amor propio. Cuando ya tengas todo eso, es como si todas las piezas del engranaje ya estuvieran clac, 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 adecuadas, y ya la cosa se vaya a mover desde un lugar distinto. Entonces, enfócate en el amor propio, porque todo lo demás ya lo tienes. Tienes una buena relación con los seres de luz, tienes una buena relación con tu historia, tienes una buena relación con tu presente y tus objetivos presentes, tienes una buena relación con todo. Igual el agradecimiento hacia ti te va a ahorrar el milagro, la gotita que falta para que clac, 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 todo se vaya desarrollando. Y a los demás nos dice, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha sucedido desde la última vez que os reconocisteis sinceros delante del espejo? La energía de estos tiempos os invita a despertar, pero para ello debéis aceptar aquello que veáis. Y no os digo que no os va a costar aceptar. Digo que debéis dar el paso a hacerlo. Aceptar lo que sois puede costar, porque implica cambio, implica reentenderos, y a veces implica abrazar aquello de lo que no sois capaces, y a veces implica abrazar aquello de lo que sí sois capaces. Sois capaces de mucho o de poco, sea como sea el despertar, viene guiado por la fuerza de la vida. Sí, no tengáis miedo, todo está correcto. Se os entrega un nuevo camino, hoy, en los pies. Sí, es sencillo y a la vez puede ser abrumador. Pero no tengáis miedo, solo caminad y aceptad aquello que veis en el espejo. Quizá veáis en vosotros oportunidades reprimidas antaño que ahora ya no os dé pereza redescubrir. Quizá veáis en vosotros la mirada de alguien que hace mucho que no se ve. Entonces es la oportunidad perfecta para reencontraros en vuestra verdad. Quizá os miraréis al espejo y entenderéis que todos los pasos ya los tenéis claros y que solo hace falta caminar. Sea como sea, no tengáis miedo a estar, a ser, a vibrar. Vibración. Vibraciones de lo que hoy he venido a hablaros. Y vuestra vibración está preparada hoy para despertar. Gracias. Gracias, Anabel. Y gracias a todos. Anabel, espero que nos veamos en un ratito. Después del directo tenemos canalización grupal con la membresía. Así que espero que nos veamos después. Y a los demás seguimos, ¿os parece? Gracias a todos. Qué bien. Gracias por vuestros mensajes. Beatriz Vega, hola Metatron y Marce, por favor, un mensaje para mí. ¿Qué cambios vienen? Vamos allá, Vega. Beatriz, perdona, que te cambio el nombre por el apellido. Vale.
entenderás que es tiempo de despertar. Entenderás que los astros han guiado tu camino hasta el día de hoy. Entenderás que es el momento de actuar. Y aún así, vas a frenar el impulso. Entenderás que ese impulso depende de ti. Entenderás que tienes más fuerza de la que pensabas. Y entenderás ahora, aquí y ahora, en este instante, que estás bendecida por mí, que estás bendecida por los seres de luz, que estás bendecida por la fuerza de la vida. Imagino que ahora seguirá con el mensaje, Beatriz, pero lo que te dice el arcángel Metatrón es como si la vida estuviera encauzándose en una línea muy definida, pero que ahora mismo estás como atascada. Quizá atascada no sea la palabra, pero como que no, estás como en shock. Sí, energéticamente hablando, vibracionalmente hablando, ¿no? Porque estábamos hablando de la energía vibracional. Parece que tu vibración está como en shock. Los motivos seguro son reales, que me vengo a referir, que no pienses que es una causa emocional. No estás parada porque no te atrevas o porque no confíes, sino es como que tu vibración está en shock. Lo único que puede sacarte de aquí es como de alguna manera ya dejarte de identificar con algunos sucesos que están pasando a tu alrededor. ¿A qué se refiere el arcángel Metatrón? Enseña que a tu alrededor han pasado cosas que te dan miedo que te puedan suceder. Perdón, vuelvo a empezar. En tu historia, en otras vidas, han sucedido cosas, ¿sí? Que tú misma has decretado que no volvieran a suceder. A veces en otras vidas nos suceden cosas, eso es algo que cuando sanamos vidas pasadas puede suceder o suele suceder incluso, de que a veces lo que nos impide avanzar en algún aspecto es porque en otra vida como que hicimos un decreto, ¿no? Un ejemplo que he trabajado, un ejemplo real es una persona que por ciertas circunstancias dijo: yo nunca más voy a volver a ser madre, por ejemplo. Este era el caso que quería usar, el ejemplo que quería usar. Yo nunca más voy a volver a ser madre porque he sufrido mucho, porque se le murieron pues, un montón de hijos. Cuando pudimos ver eso y simplemente liberar ese decreto, pudo quedarse embarazada, ¿no? En esta vida pues llevaba mucho tiempo intentando quedarse embarazada, no había manera y parecía que a nivel biológico tampoco había nada, así que era todo un poco peculiar, ¿no? En todo caso, lo que nos enseña esta experiencia, que además hay muchísimas más, ojo esta de ejemplo, es lo que te quería comentar. En otras vidas han sucedido diferentes circunstancias en las que tú has dicho: yo por aquí no volveré a pasar porque he sufrido mucho, y lo dejas decretado. Entonces tu energía vibracional, cuando llega el momento, ¿quién eres ahora? Eres Beatriz. Ahora pues estás llena de alegría y con ganas y estás motivada, pero llega un momento que tu energía se queda como en shock. Dije: no puedo seguir por mucho que quiera. No es que actualmente sienta miedo, no es que actualmente yo sienta, simplemente estoy bloqueada por algo que va por encima de lo que yo puedo entender. Metatron te está diciendo: la clave es desidentificarte en este instante, y cuando tú puedas pasar ese umbral, a veces hacen falta más cosas, pero en tu caso, Beatriz, simplemente cuando tú puedas pasar este umbral de actuar y poderte demostrar a ti misma de que hay situaciones en las que uno actúa y puede no estar bien alineado con su camino de vida, y hay situaciones en las que en otra vida actuamos, hacemos exactamente lo mismo y sí está alineado, ¿no? Entonces ahí lo que te invita Metatron es: coge fuerza, respira hondo y ahora date cuenta de que es tu momento, de que tú decides y de que
Es decir, Beatriz decide por Beatriz, ¿no? Que tu vibración actual está influenciada por lo que fuiste, pero que lo que más influencia es quién eres ahora. Así es como da un, ¿no? ¡Pum! Un golpe en la mesa y no, yo sí quiero. Beatriz está preparada para dar estos pasos. Y ya, y clac, 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 ya todo se desarrollará. Ánimos, Beatriz. Parece que tienes entre manos algo muy bonito, ¿no? Así que valdrá la pena, valdrá la pena. Metatron nos dice a todos los demás: os encontráis en momentos en los que la vida os pide que seáis. Os lo pide la vida, no con intenciones egoístas, sino más bien al contrario, para entregaros la felicidad que tanto ansiáis. La felicidad no se encuentra en un destino, en un objetivo, sino en una manera de trascender, de vibrar. La fuerza de la vida os viene a entregar la vibración que necesitáis para encontrar y ser la felicidad que tanto ansiáis. En esta civilización la felicidad está muy, muy ansiada. En cambio, en otras civilizaciones, el ser humano simplemente ha vibrado en felicidad sin tener la necesidad de que era carente de ello. Ahora bien, queréis felicidad y no la encontráis, porque la felicidad está en el instante presente, porque la felicidad está en ese momento en el que tomáis la voluntad y camináis a favor de vuestra frecuencia, de vuestra vibración, de aquello que verdaderamente sois. Independientemente de lo que fuisteis, independientemente de lo que seréis, vibrar en lo que sois ahora es lo que trae una felicidad plena. Buscáis la felicidad. Y os digo, está en el presente y en la aceptación. Miraros al espejo y aceptar lo que veis. Aceptar aquello que es vuestro camino en este momento. Y aceptad con cariño también que no hay nada que pueda venceros, ni siquiera vosotros mismos. Ni siquiera vosotros mismos, que sois aquellos que tenéis más fuerza en vuestra vida, os podéis dinamitar con tal fuerza de perder los horizontes. Sí, yo hoy vengo a deciros, vuestra vibración despierta. Nuevos retos aparecen. Muchos ya los conocéis, pero ahora estáis preparados. Otros ya los superasteis y aparecen de nuevo para deciros que sí, que nuevos tiempos han llegado y que vosotros ya no tomáis decisiones como lo hacíais antes. Sí, aparecen nuevos caminos. Abrazadlos y daos cuenta que vuestra vibración ya está al alto. Pues el arcángel Metatron nos entrega este mensaje acerca de cómo, sí, uniendo el mensaje que también os ha dado antes. Dice, no hay nada como que tenga más poder para frenaros que vosotros mismos, y ni siquiera eso puede frenar el despertar vibracional que se está dando en este momento. Se está dando un verdadero despertar vibracional de aquello que sois, y eso tiene ciertas consecuencias. Patrones antiguos que vuelven a venir para que los podáis sacar de lo que es vuestra interacción con las energías diarias. Ahora lo puedo comprender, ¿no? Más profundamente el por qué aparecen de nuevo estos patrones ahora. Claro, al tener la vibración adecuada, aquello que estaba a lo mejor en la mochila, a veces tenemos mochilas energéticas, y creemos que está todo ahí bien trabajadito, lo tenemos ahí en la mochila, trun, 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 molestando.
aparece ahora que tenemos la vibración como para integrarlo desde otro lugar o liberarlo, depende. Y luego, por otro lugar, nos dice mirarnos al espejo, reconocernos, aceptar aquello que estamos descubriendo de nosotros ahora que vibramos desde donde lo hacemos. Sí, ver qué caminos nuevos van apareciendo. Nuevas aventuras para el 2023. ¿Será que no hemos tenido años moviditos, verdad? Bueno. Hola a todos los que os vais añadiendo, bienvenidos. Espero que llevéis bien el calor, los que estamos ahí en el hemisferio norte. Hola desde México, un mensajito para mí. Felicidades por tu canal. Gracias, María. Gracias. Creo que en México también está haciendo mucho calor, ¿verdad? Ánimos, porque me parece que está haciendo bastante más calor que aquí. Con la fuerza de la vida entre tus manos, hoy vengo a decirte que tienes la llave del cambio en tu poder. La llave se te entregó hace tiempo, en tu corazón, en tus ojos, en tu vientre. Se te entregó esta llave hace tiempo para decirte que tienes el poder del cambio en ti. No fue un sueño, nos percibiste. María, yo hoy vengo a decirte que tu fe es inquebrantable. Hoy vengo a decirte que tu luz también lo es. Así no tengas freno, porque eres semilla del cambio y porque viniste con un objetivo muy claro en esta encarnación. Sembrar nuevos paradigmas para que otros puedan florecer en estos espacios. No hay lugar más sagrado que tu propio lugar. No hay templo más sagrado que la acción desde la dicha y desde el pleno conocimiento de la vibración de uno mismo. Tu templo es el sol que brilla a partir de cada amanecer. Tu templo son las flores que crecen con este sol y obran el milagro de la vida. Tu templo es la acción de dar, de compartir, de hermandad. Tu templo eres tú. Tu templo es la vida. No busques el lugar perfecto, pues tu templo estará allí donde tú vayas y siempre tendrás todo lo que necesitas. La llave del cambio se te fue dada porque viniste a ser semilla del cambio, porque viniste a entregar al mundo la capacidad de entenderse desde nuevos lugares. María, me enseñaba el arcángel Metatrón, como hace, no sé, quizá 2 o 3 años, no lo veo con nitidez, pero sí me enseña cómo se te hizo una entrega energética. No sé si estarías durmiendo, estarías despierta,
pero él dice que lo percibiste y se te entregó como una especie de eso, de llave. Eh, y es como, estos regalos energéticos en ocasiones se dan cuando conectamos con seres de luz, se dan cuando estamos preparados para integrarlo, no antes. Entonces, nosotros podemos nacer con muchos objetivos, pero es que no siempre los vamos a cumplir. O no siempre los cumplimos todos, o no siempre cumplimos a veces ninguno. Entonces, bueno, hasta que no llegamos a ese punto en el que sí estamos desarrollando ese camino, entonces, en ocasiones, y depende del objetivo que sea, en este caso es un objetivo como muy energético, muy espiritual. Cuando estamos llegando a ese clímax, entonces, ¡pam!, se nos entrega estos regalos energéticos. Parece ser que hace 2 o 3 años sí se te entregó esta llave y además de la mano del arcángel Metatrón, que es un guía espiritual, que es, o sea, solo acompaña, que yo conozca al menos, solo acompaña proyectos con mucho sentido espiritual, con mucho sentido energético, mucho sentido de elevación, ¿no? De elevada mirada. Entonces, él te entregó esta llave junto con otros seres de luz y te dice, así fue y es porque eres semilla del cambio. ¿Qué puede implicar ser semilla del cambio? De manera práctica, muchas maneras, ¿no? Pero me enseñaba principalmente que tienes una gran capacidad de observación, ahí lo integras desde el corazón, pero también eres capaz de darle cabida a la cotidianidad. Entonces lo que eres como una gran consejera, una gran mujer sabia, que eres capaz de ayudar a otras personas a través desde el lugar, no solo lo que dicen, ¿no? Sino lo que tú puedes ver y percibir en ellas. Y ahí como mezclarlo en el corazón y entregar esa sabiduría. Y entonces es como eso si fuera un abono para sus semillas dentro de sus propósitos del alma. Los puedes entregar este abono a estas personas y gracias a eso ellas pueden también florecer y brillar. Entonces, bueno, ese es el mensaje que te quiere entregar el arcángel Metatrón. Bienvenida, semilla. Y que tienes la llave del cambio, no tengas miedo, porque eres capaz de energéticamente y sin darte cuenta, clink, clank, clunk, ayudar a la persona a hacer el cambio que necesita, ¿no? No un cambio hacia cualquier lugar, sino un cambio a bien, a equilibrado, a centrado, a reconocerse, ¿no? A ser honrado con él o con ella misma. Muy bien. Hola a todos. Gracias, Carmen. Gracias. Pues vamos allá. Parece que no va. Uy, que me hago. No va a escoger ahora ningún mensaje más, sino que va a dar un mensaje a todos para cerrar y clausurar el tema de hoy de la energía vibracional. Ah, claro. Es verdad, toca el mensaje. Es verdad. Soy yo la que me he despistado. Hoy ando muy conectada y a veces cuando vas muy conectado no te organizas igual de bien, ¿eh? En todo caso, nos dice el arcángel Metatrón. Sois muchos los que estáis siendo portales de cambio para otros. La vida os ha llevado a este momento. Y otros momentos importantes se desarrollarán en el futuro. Y otros momentos importantes se desarrollaron en el pasado. Y aún así hoy es uno de estos. Hoy es uno de estos momentos. ¿De qué tomáis conciencia hoy? ¿Qué es aquello que podéis ver con claridad en vosotros? No busquéis faltas ni errores. Dadle la vuelta. Entended que ser consciente de aquello que son vuestras virtudes y aquello que son vuestras flaquezas es en sí mismo una virtud. Ser conscientes de aquello que sí os fluye, se os da bien, y aquello que no, es una virtud. No tengáis miedo a veros. Hoy es el día para veros. ¿Qué es lo que veis hoy con claridad? Quizá veis esencias de vuestro interior
Quizá veis nuevos caminos que se abren en vosotros. Quizá lo que estáis viendo son nuevas oportunidades. A trabajar lo que ya trabajasteis, pero que aún no habíais visto del todo. Sea lo que sea, abrazadlo. Hoy es un día para despertar. Y los próximos días, esta energía os acompañará. Despertad sin miedo, actuad sin demora. Nos dice que nuestra vibración está más despierta, ¿no? Como os decía antes, nuestra vibración está más despierta. Y el estar despierta la vibración, lo que nos entrega es la oportunidad de ver con claridad. Ver cosas de nuestro interior, ver cosas de nuestro camino, o ver cosas que hay que trabajarse. Y en fin, quizá nuestra mente catalogará cosas como buenas o malas, pero lo que nos dice ahora el arcángel Metatrón es que no hay nada que pueda ser malo en vernos. Al contrario, incluso aunque sea una debilidad, incluso eso pasa a ser una virtud cuando somos conscientes de ello. Porque o lo sanamos, o lo equilibramos, o lo aceptamos y, bueno, pues ya está. Nos organizamos con eso ya. ¿Ok? Lo he comprendido. No se me da bien esto. Está bien. En todo caso, es en sí mismo una virtud. Así que ver, por mucho que luego nos cueste, siempre va a ser una virtud. Siempre podemos luego, ojalá no, ¿no? Pero igual no tengamos miedo de ver, porque siempre podemos decir, vale, pues lo he visto, pero no hago nada. Quiero decir, siempre tenemos esa excusa si nos hace falta, pero veamos, porque a veces con el simplemente hecho de ver, cuando ya vemos, dices, ¡buah! Es que ahora ya tengo la fuerza para entomar lo que haga falta, porque lo he visto y ya me he enamorado de eso que he visto, ¿no? De mí, de mi camino, de lo que fuera. Así que esa es la energía con la que nos quiere acompañar hoy. El arcángel Metatrón dice que en los próximos días también va a ser así. Parece que hoy ha habido luna llena intensa. Creo que hace poco hubo también el portal 8 del 8. Bueno, yo eso del portal 8 del 8 era la primera vez que lo oía. No me hagáis mucho caso porque igual no estaba yo muy al día de esto. Pero bueno, parece que hubo algo por ahí. No me he enterado muy bien. Pero bueno, lo que sea, hoy Metatron lo que nos dice es la vibración está resplandeciente y si nos abrimos a ello, nos entregará conocimiento, empoderamiento y probablemente herramientas para abrazarlo. Así que eso es todo para hoy. Os mando un abrazo muy grande. Espero que hayáis disfrutado del encuentro de hoy. Nos vemos dentro de 2 semanas. Nos vemos dentro de 15 días. Ya sabéis que a partir de ahora van a ser cada 15 días los encuentros, porque estoy ahí encauzando cambios. Y yo después, pues mirad, igual ya os lo he dicho, ¿no? Que después de lo que ha pasado esta última semana, igual habrá, ya veremos qué cambios puede haber. Entonces, sobre la marcha os voy diciendo, oye, ¿y recibisteis el mensaje? Se me olvidaba recordarlo. El día 31, el día 30, 31, el último día de mes, os voy a enviar a vuestro correo, si estáis inscritos a la newsletter, al correo, os voy a enviar un mensaje ritualizado para vosotros con la energía del mes, con un mensaje que es para la energía del mes. Entonces, el 31 de julio envío un correo a todo el mundo que tengo en la lista. Ya sabéis que yo trabajo simple, intento no complicarme porque ya la vida se complica sola a veces. Entonces, envié un mensaje a todo el mundo entregando el mensaje para el mes de agosto. Así que si no lo habéis recibido y estáis inscritos en la lista, os habéis inscrito, habéis recibido vuestra meditación guiada en algún momento, lo que sea, oye, miradlo, porque está allí el mail, seguramente estará en spam o estará en la carpeta de promociones o fue algo así, porque ya me habéis escrito muchos, no lo encuentro y estaba pues por ahí, ¿no? ¡Ay, qué bien! Gracias. Sí, he recibido, bueno, yo no sé, pero centenares. Yo creo que he llegado a recibir más de 1000 mensajes dando las gracias y, bueno, yo estaba encantada. Súper bonito todo lo que me comentabais y encantada de la vida de que haya sido así. Ya sabéis que estoy tomando nuevos compromisos con vosotros, con los seres de luz y con todo. Y vamos a tope, ¿sí o no? Vamos a tope. Yo creo que recibir un mensaje con la energía de cada mes nos puede ayudar mucho en estos tiempos que, oye, que son un reto, ¿no? Lo decía Anabel al principio. Menudo reto en el que estoy. Pues sí, ahí estamos todos. Pues venga, nos ayudamos, ¿vale? A por ello. Gracias a todos. ¡Qué bien!
Florencia, si estás inscrita, mira, si quieres, puedes inscribirte abajo si estás en YouTube, abajo lo tienes. Lo de recibe tu meditación guiada gratuita para conectar con los seres de luz, pues es ahí, es lo mismo. Ahí se recibe también. Si lo quieres, lo puedes recibir hoy, tendrás tu mensaje para el mes de agosto y ya está. Y aquellos que ya lo habéis recibido, pues ya lo tenéis, ¿eh? El 31 de agosto tenéis otro. Hay que esperar. De momento hay que integrar el de agosto, que ya tiene su qué. ¿Es que sí? ¡Ay, qué bien! Pues muchas gracias. Me alegro muchísimo de que lo fuerais recibiendo. Muy bien. Perfecto, Ramón. Pues Carmen, lo mismo, ¿eh? También estás en YouTube. Debajo tienes el enlace para inscribirte. Sí, eso. Y los que están en esta lista de correos, pues eso, lo tenemos ahí. Enviamos este mensajito para la energía de cada mes. Sí, qué bien. Pues nada, me quedaría aquí todo el rato leyendo. ¡Ay, qué bien! ¿Os ha gustado? Estoy encantada de la vida, de que os haya gustado, porque la verdad es que sentíamos, y hablo en plural porque sabéis que tanto Aldara como mi marido me han ayudado a poderlo manifestar, pues la verdad que sentíamos una energía, yo, brutal. Esa semana estaba ahí que se me explota el corazón. Digo, me explota de todo lo que sentíamos. Así que vamos allá a compartir y ayudarnos. Estamos todos a la una. Pues, y nada, que nos vemos en 15 días. Os abrazo muy, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y que tengáis un mes de agosto estupendo. Hasta pronto. Adiós, María.